Veamos las fracciones. Definimos una fracción, es una división entre dos números enteros. Uno de esos números se llama numerador y el otro denominador. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. A y B son números. Veamos esos ejemplos. Esta fracción se llama 3 cuartos. El número 3 es el numerador y el número 4 es el denominador. Veamos unas más. Menos 2 décimos. El numerador es el menos 2 con su signo y el denominador es el 10. Después tenemos la fracción 9 23avos, donde 9 es el numerador y el denominador es el 23. Hablemos de las fracciones equivalentes. Son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque parezcan diferentes. Por ejemplo, tenemos el 1/2 y el 4/8. El denominador me dice la cantidad de partes en la que yo divido al entero. En este caso me dice, tenés un chocolate, dividilo en 2 partes. Acá, a tu mismo chocolate, dividilo en 8 partes. Y el numerador me dice la cantidad de partes que yo agarro o yo tengo que pintar. En el 1/2 tengo que agarrar un solo cuadradito de los 2 que tengo. Y en el 4/8 tengo que agarrar 4 cuadraditos, estos chiquititos, de los 8 que yo tengo. De esta manera. Del 1/2 agarro 2 y de 4/8 agarro 4. Fíjense cómo pinté exactamente lo mismo entre el 1/2 y el 4/8. Estas fracciones se llaman equivalentes. Para hallar fracciones equivalentes podemos amplificar o simplificar. Amplificar una fracción significa que podemos multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Siempre es por un mismo número. Y simplificar lo que va a hacer es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Esto es importante, siempre tenemos que utilizar el mismo número. Por ejemplo, vamos a amplificar esta fracción, el 1/2. Amplificar, entonces, es multiplicar al numerador, que es el 1, y al denominador, que es el 2, por un mismo número. ¿Qué número? En este momento, el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Cuando lleguemos a las operaciones, va a ser estratégico el hecho de amplificar la fracción. Bien, amplificar es multiplicar al numerador y al denominador por algún número. Puede ser cualquier número, no hay ningún problema porque todos multiplican a todos. Va a quedar descartado por lógica el número 1, porque si multiplico por 1 al numerador y multiplico por 1 al denominador, no la amplifico, queda la misma fracción. Bien, en este caso decido amplificarla por 4. Esto es, al 1 lo multiplico por 4, 1 por 4, 4. Y al 2 lo multiplico por 4, 2 por 4, 8. La fracción 4/8 es una fracción equivalente a la fracción 1/2. Veamos de simplificar ahora esta fracción. Simplificar implicaba dividir al numerador, es decir, al 15, y al denominador, es decir, al 10, por un mismo número. Tiene que ser siempre por un mismo número. Acá hay que revisar bien si es que se puede simplificar. Para que se pueda, necesitamos que el numerador y el denominador estén en una misma tabla. El 15 y el 10, ambos se encuentran en la tabla del 5. Así que yo al 15 lo puedo dividir por 5 y al 10 también lo puedo dividir por 5. Por eso es muy importante que el numerador y el denominador estén en la misma tabla, porque necesito dividirlo por el mismo número. No puedo dividir el 15 por 5 y al 10 dividirlo por 2. No, porque se divide por el mismo número. 15 dividido 5 da 3
y 10 dividido 5 da 2. Así que llegamos a la fracción 3 medios como fracción equivalente a la fracción 15 décimos. Veamos más ejemplos. Vamos a hallar dos fracciones equivalentes a la fracción 3 cuartos. Puedo primero amplificar. Fíjense cómo acá no puedo simplificar. No puedo porque el 3 y el 4 no están en la misma tabla. Así que no me queda otra que amplificar. Amplificar era multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo, se me ocurre amplificarlo por 6. Esto es multiplicar el numerador por 6 y el denominador también por 6. 3 por 6, 18, 4 por 6, 24. Ahora me gustaría hallar una fracción equivalente a 18 24avos. Puedo, por ejemplo, acá simplificar. ¿Por qué? Y porque el 18 y el 24 ambos están en la tabla del 2. Así que puedo hacer 18 dividido 2 y 24 dividido 2. Resuelvo esas divisiones, 18 dividido 2 me da 9 y 24 dividido 2 me da 12. Y acá encontramos dos fracciones equivalentes, 18 24avos y 9 doceavos. Bueno, acá recalco, cuando yo multiplico el numerador y el denominador se llama amplificar. Así que acá yo amplifiqué. Cuando divido al numerador y al denominador se llama simplificar. Por lo tanto, en esta parte yo simplifiqué la fracción. De 3 cuartos a 12 24avos amplifiqué la fracción. De 18 24avos a 9 doceavos simplifiqué la fracción. Fracción irreducible. Es cuando el numerador y el denominador no se encuentran en la misma tabla. Esto es decir, que no son múltiplos. Si la fracción no es irreducible, la podemos reducir simplificando la fracción. Por ejemplo, 9 18avos podemos observar que no es una fracción irreducible porque el numerador y el denominador se encuentran en la misma tabla. ¿En la tabla del quién? Del 3. Así que voy a poder simplificarlo dividiéndolo por 3. 9 dividido 3, 18 dividido 3. Para llegar a la fracción 3 sextos. Nuevamente, esta fracción no es irreducible porque el 3 y el 6 también están en la misma tabla. Nuevamente están en la tabla del 3. Así que puedo dividir por 3 al numerador y al denominador. 3 dividido 3 me da 1, 6 dividido 3 me da 2. Esta fracción, un medio, sí es irreducible, porque el 1 y el 2 no están en la misma tabla. El 1 se encuentra solamente en la tabla del 1 y el 2 se encuentra en la tabla del 2. Veamos más ejemplos de fracciones equivalentes. Un tercio. Un tercio sabemos que es una fracción irreducible porque el 1 y el 3 no se encuentran en la misma tabla. El 1 está solamente en la tabla del 1, así que no lo podemos dividir. Ahora, puedo amplificar para llegar a una fracción equivalente, por ejemplo, por 6. No tiene que ser siempre por 6. La amplificación la eligen ustedes, no hay ningún problema con eso. Yo elegí acá amplificar por 6, esto es multiplicar al numerador y al denominador por 6. Así que me termina quedando la fracción equivalente 6 18avos, porque 1 por 6, 6, 3 por 6, 18. Esta fracción puedo buscarle una nueva fracción equivalente simplificándola, porque veo que el 6 y el 18
se encuentran en la misma tabla. Por ejemplo, en la tabla del 2. Entonces, divido 6 dividido 2, 18 dividido 2 y llego a la fracción equivalente 3 novenos. Acá puedo seguir simplificando, si es que ustedes quieren, van a volver a la fracción 1/3 porque ella es la fracción irreducible. Veamos con la fracción 5 cuartos. Nuevamente, 4 quintos es, 4 quintos. Podemos ver que el 4 y el 5 no están en la misma tabla. Entonces esta fracción es irreducible, no la puedo reducir más. Así que ahora lo que voy a hacer es amplificarla, es decir, multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número. De esa manera llego a otra fracción equivalente. Por ejemplo, lo puedo amplificar por 2. Esto es un ejemplo. Se puede amplificar por el número que ustedes quieran. Entonces multiplico 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Acá, por ejemplo, podría volver a amplificar para buscar otra fracción equivalente. Puedo amplificarla por 10, por ejemplo. Multiplico al numerador por 10 y al denominador por 10. 8 por 10, 80, 10 por 10, 100. Y acá vamos encontrando dos fracciones equivalentes a la fracción que yo les propuse. Veamos fracciones irreducibles, algunos ejemplos más. Tenemos acá la fracción 24 18avos. Ustedes pueden notar cómo el 24 y el 18 se encuentran en la misma tabla. ¿En la tabla del quién? Por ejemplo, en la tabla del 2. Así que voy a poder dividir al 24 y al 18 por 2. 24 dividido 2 me da 12, 18 dividido 2 me da 9. Pero acá 12 novenos no es una fracción irreducible, porque el 12 y el 9 se encuentran en la misma tabla, en la tabla del 3. Así que sigo simplificando dividiendo al numerador y al denominador por 3. 12 dividido 3 me da 4, 9 dividido 3 me da 3. Llegué a la fracción 4 tercios. Esta fracción sí es irreducible porque el 4 y el 3 no están en la misma tabla. Veamos un ejemplo más. 16 veinteavos. El 16 y el 20 están en una misma tabla. Por ejemplo, en la tabla del 4. El 16 y el 20 están en la tabla del 4. Así que 16 dividido 4 me da 4. Y 20 dividido 4 me da 5. 4 quintos. Esta fracción es irreducible porque el 4 y el 5 no están en la misma tabla.